¿Necesitas efectivo? En los locales de Provincia Net Pagos podés extraer hasta 20.000 pesos con tu tarjeta de débito del Banco Provincia y también pagar todos tus impuestos y servicios. ¿Viste? En Provincia Net Pagos te lo hacemos más simple. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 167 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, todo muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Muy bien. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? Muy bien, muchachos, ¿cómo andan? Buena semana para todos y todas. En el capítulo de hoy nos vamos a ocupar de un hecho revelado la semana pasada, pero ocurrido hace tiempo atrás y todo lo que se disparó a partir de eso, que es el cumpleaños de la mujer del presidente, Fabiola Yáñez, en el interior de la residencia presidencial de Olivos, el 14 de julio del 2020, mientras se estaba llevando adelante las restricciones que imponía la pandemia. Cansé de recibir el cariño y el afecto de mis compañeros. Y cuando más veía los que me criticaban, más contento estaba de estar con mis compañeros y con este pueblo. Porque evidentemente, efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije, esto pasó y no debió pasar. Lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido. Y de ese modo me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que les debo una disculpa. Fue un error y lo asumí y pedí disculpas, pero lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. Quiero decirles que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al Fondo Monetario Internacional y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron. Quiero decirles que en Olivos me encuentro con funcionarios, con gente que me necesita, con amigos y amigas, pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventajas y negocios del Estado. A partir de ahí se disparó una serie de interrogantes. Primero sobre la seguridad presidencial, sobre el entorno presidencial, sobre la privacidad de un lugar que se transformó, que es la residencia de los presidentes, pero se transformó en la pandemia, además en la sede de gobierno. Se disparó cuestiones que tienen que ver con tensiones al interior del Frente de Todos, obviamente aprovechado rápidamente, como no podía ser de otra manera. También se hubiese dado en un sentido inverso si el protagonista hubiese sido Mauricio Macri durante la pandemia, si hubiese sido presidente, hubiese cometido un error de estas características, y sazonado también con la ausencia de Cristina en una foto publicada en redes sociales, quizás como un detalle menor. Pero bueno, la fotocracia, con ausencias y presencias, en un impacto en una campaña electoral que está empezando a decolar, ¿no? En una semana que no había sido una semana mala para el oficialismo, primero porque pareciera ser que estamos ante el principio del control de la pandemia o una herramienta eficaz para controlar la pandemia, que es la vacunación masiva, ¿no? Ya hay más de 10 millones de argentinos con 2 dosis. Los números siguen estables a la baja, siguen bajando. Pareciera ser que la parte más dramática de la pandemia estaría quedando atrás, más allá de que se espera la llegada de la temida tercera ola de la mano de la variante Delta. También con los créditos para los monotributistas y con los números dispares de la recuperación económica. Hay ciertos sectores de la economía que se están recuperando y tienen números de actividad económica prepandemia, inclusive mejorando los números del último tramo del gobierno de Macri. Algunos dirán, no es muy difícil eso, pero se logró después de la pandemia. Y en ese contexto, donde había buenas noticias, o del gobierno podía presentar algunas buenas noticias, se produce eso. Una reflexión y después la palabra de Pablo y de Alfredo. Primera cuestión,
un error, una doble falta, llamémoslo, ¿no? Si fuese tenísticamente hablando, adjudicada 100% al gobierno, digamos. No hay ninguna mirada ahí conspiranoica de ni el lawfare, ni el Poder Judicial, ni los grandes medios, ni la embajada de Plin Plin Plin, ningún poder fáctico que no pueda dar su rostro. Lo relaciono yo, es muy similar a la fallida declaración del presidente cuando recibió la visita de Pedro Sánchez, donde hacía referencia a una canción de Lito Nevia y bueno, aquello de que los mexicanos provienen de los indios, los brasileros de la selva y los argentinos de los barcos, que también generó, como por lo menos yo lo percibí en este caso, un cimbronazo grande al interior de la fuerza y de su electorado también, ¿no? Me parece que las dos características que tienen estos dos hechos es que impactó tanto en los dirigentes como en su propio electorado y en los propios, incluso en algunos casos, comunicadores que son afines en términos editoriales a la posición del gobierno. Con la velocidad que suceden las cosas, Pablo, pareciera que quedó un poco atrás ya. Pasó a fines de la semana pasada, estamos en el inicio de una nueva semana, y con la velocidad que tienen las redes sociales para tratar los temas públicos, pareciera ser que ya quedó atrás, Pablo. Sí, yo no sé si quedó atrás. Son esos episodios que tienen un sesgo y que marcan, digamos, ponen una mácula que creo que es difícil dejar de lado. Particularmente, no voy a repetir las cosas o no voy a abundar en las cosas que todos hemos dicho, analizado, escrito, mencionado en los últimos días, pero sí, evidentemente, la peculiaridad que tiene es que por lo menos en parte coincido en esto de que no hubo ningún factor externo que intervino sobre el proceso en sí. El hecho fue responsabilidad absoluta del presidente, y por ser una responsabilidad absoluta del presidente, es una mella absoluta sobre su propia figura, naturalmente que derrama para el gobierno. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con el momento, con la oportunidad, por qué ahora, por qué en otro momento. Hay explicaciones sencillas, hay explicaciones más paranoicas. Yo siempre tiendo a explicar las cosas de la manera más humana posible. Entre dos teorías advierto o me vuelco por aquella que tiene que ver, esto que yo siempre digo, existen más errores que malicia. Entonces, en este caso particular, me parece que coinciden los tiempos con cuestiones de otra naturaleza, pero si uno lo mira objetivamente, es con una certeza de relojería. ¿Me permitís un asterisco sobre tu comentario? Sí, si esa foto fue sacada el 14 de julio, alguien la guardó para presentarla en un momento adecuado. A eso voy. Ahí hay un cálculo, ¿no? Hay un cálculo. Por eso quiero decir, en el hecho en sí no intervino ningún otro elemento, ¿sí? En la aparición, en la irrupción, que también puede estar mediada por otras cosas, cuestiones de otra personal, me parece que hay un hilo un poquito más fino que tiene que ver con una polémica que se generó antes, con que una frase que yo la repito, me la dicen dos figuras importantes del gobierno, que la mitad de las personas que están en la foto ya no son amigas de Fabiola Yáñez, lo cual explica un poco la difusión de la foto, y también abre un interrogante a ver si puede aparecer más, si puede aparecer algo más y cuánto más respecto por lo menos a ese evento o respecto a los desempeños que hayan ocurrido en Olivos vinculados a la primera dama y que hayan involucrado directamente al presidente de la Nación. Ese primer punto. Después yo tengo una observación muy personal respecto a lo que se menciona esta historia de la prevención y los cuidados, esta famosa historia de decir, no, en otro momento entrabas a una reunión con alguien y te dejaban los celulares. Eso está en el mismo tono para mí erróneo que respecto a si hubo una filtración de algún lugar. El hecho ocurrió, y si hay una acción irregular y prima el secretismo, me parece que no va a la cuestión de fondo. Por lo tanto, los hábitos, una cuestión es la seguridad y otra cuestión es el desempeño de cómo, en todo caso, trascienden algunas cuestiones. Y el tercer elemento, que tiene que ver con el primero, con el sesgo, con la marca, con cómo puede afectar, yo creo que plantea este escenario que se vio 48 después de trascendido el hecho,
con la confirmación de Cristina Fernández de Kirchner del acto junto a Alberto Fernández, y un tuit de la Cámpora tomando esos dos puntos, ¿sí? Esos dos elementos, como una señal de que el socio mayor del Frente de Todos, que es justamente el kirchnerismo, o el pankirchnerismo, Cristina más maximismo, más la Cámpora, digamos, ese esquema, termina alineándose luego de haber tardado, haber tenido un silencio que naturalmente no fue inocuo porque hubo mucha queja, mucho malestar, mucho enojo, mucha teoría y análisis de qué podía ocurrir, y finalmente se termina de alguna manera cerrando filas en torno a la defensa. El segundo paso de esa estrategia la vimos el lunes, cuando Alberto Fernández deja de alguna manera lo que a mí digo la frase porque me parece muy sintomática, porque además 3 personas me la dijeron, 3 personas, no es que no hago el recurso ese de que las fuentes un dato hay que consultarlo con 3 personas, pero 3 personas, un ministro, un secretario de Estado y alguien que está metido en la campaña me dijeron hay que terminar con la autoflagelación, lo cual explicó el tono que le pone Alberto Fernández al discurso del lunes, donde más allá del error hace una especie de avanzada y empieza a definir ya en un tono más de campaña, me disculpo por esto, pero no me van a ver disculpando con otras cosas que tienen que ver básicamente con la gestión de Mauricio Macri, que van a estar, o que el gobierno la tenía para poner justamente arriba de la mesa y arriba del escenario a la hora de la campaña. Por lo tanto, ahí está el tono que yo encuentro en el hilo. El gran interrogante, yo creo que es un gran interrogante que no se puede definir ni siquiera a través de una encuesta, es cómo impacta, si es que impacta esto desde el punto de vista electoral. La impresión, y cuando uno advierte lo que ocurrió en los últimos 72 horas, desde el viernes en adelante, el viernes en Olavarría, que fueron Sergio Massa, que Guado de Pedro se subió al avión y fue charlando con Alberto Fernández en el Tango 04, que estuvo también Axel Kicillof. En el medio, que hubo mucha especulación sobre qué hacer con el episodio, aquella famosa tesis de que Alberto Fernández se repliegue, no haga campaña. Los días demostraron finalmente que la decisión fue otra, justamente que participe y que tenga la misma agenda de campaña que estaba planificada. Y ahí la cuestión, en todo caso, para definir, es que el efecto del hecho puede tener algún impacto, pero quizá el primer impacto, vos, intuyo, Daniel, que vos lo deslizás, lo sugerís, es el impacto interno sobre la militancia propia, sobre los adherentes propios que ante este episodio sienten, digamos, una debilidad, porque no es lo mismo salir a plantear, a pelear, digamos, en el mano a mano en una campaña, con una serie de argumentos más políticos y demás, que tener en todo caso este lastre en la hora de la discusión, en la hora del debate. De hecho, hubo un tiempo ciego, que si ustedes miran la secuencia de los hechos, ocurrió entre el jueves a la tarde y el viernes a la mañana, donde prácticamente no habló nadie. El viernes a la mañana habla Santiago Cafiero muy temprano, baja la línea del error, y ahí de alguna manera eso funciona como eje argumental para que después lo repliquen otros funcionarios y lo empiecen a replicar los candidatos. Pero en ese tiempo ciego no se sabía en todo caso ni siquiera cómo reaccionar ante este episodio. Digo que a partir de ahí, lo que vino después, el primero, el segundo discurso de Alberto Fernández, el tercer discurso mediado por la intervención y este guiño, esta señal de abroquelamiento por parte de Cristina y de la Cámpora unificando. Ahora habrá que ver cómo avanza hacia adelante el proceso de estos episodios y si esto en todo caso le alcanza al gobierno para, más allá de que el tema vaya perdiendo algún rodaje en los medios, si se convierte o no en un tema central y prioritario a la hora de la discusión electoral, un tema que naturalmente Juntos para el Cambio lo va a querer llevar a esa mesa, y con las mismas herramientas. Yo creo que el eje discursivo es lo que planteó el otro día Alberto Fernández, que lo dijo casi de la misma manera un rato después Sergio Massa en un acto en Tigre, que tiene que ver con volver a discutir en todo caso. Y hago una última observación, porque uno empieza a atar los cabos y encuentra similitudes. El eje argumental de Alberto Fernández, que luego replica Sergio Massa, tiene una matriz
con el tuit de la Cámpora del sábado, donde plantea, no sé si ustedes lo recuerdan, pone una foto de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne con Christine Lagarde, la jefa del Fondo Monetario, justamente en Olivos, en el mismo salón donde se festeja 2 años después, 2 años y pico después, el cumpleaños de Fabiola Yáñez, y que tiene que ver con esta, por qué algunas fotos generan determinada indignación y otras fotos no lo generan. Me parece que ahí está un poco el hilo que da la impresión, por lo menos en principio, que todos los dispositivos de ese artefacto con mucha complejidad de funcionamiento que tiene el Frente de Todos, aún en situaciones, si se quiere, normales, ante un episodio como el de la foto, se tensó mucho más y pareció encontrar por lo menos un equilibrio inicial para tratar de soportar o atravesar esta crisis. Alfredo. Para que quede claro, ¿no? Y digamos, fue un horror, estuvo mal, muy mal, es lamentable e intolerable. Esa reunión, ese festejo de cumpleaños durante el periodo de aislamiento. Digamos, esto está claro, digamos, la cuota de la moralidad ya la incorporé en esta definición. Ahora bien, cuando escucho o veo transitar patrulleros de la moral, y bueno, ya ahí ya empieza ya a jugar otra cosa, y empieza a jugar otra cosa que está muy vinculado con la política, y más aún cuando esos patrulleros de la moral y de lo que son de los cuidados y los cuidados políticos son los que después de 2 semanas pasadas las medidas de cuarentena, empezaron a violarlas, pero abiertamente, fomentando la violación de esas cuarentenas y de esos cuidados. E incluso, digamos, el jefe hoy de la oposición, o el que se quiere convertir en jefe de la oposición, el líder de la oposición desde la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la verdad, si nos ponemos como patrullero de la moral, cosa que no me gusta, bueno, la verdad, las cosas que hizo su familia, él, incluso gente de su gobierno, Santilli, digamos, debiera generar tanta indignación moral como esa foto. Entonces, digamos, en última instancia, unos y otros estuvieron horribles y estuvieron lamentables e intolerables. Y que fomenta, si uno puede pensar, y ahí avanzo sobre la cuestión política, y digamos, lo que sería un incremento de ese sector bueno, todos son iguales, la política son todos iguales, y de la antipolítica, o que puede beneficiar a candidatos de la antipolítica, porque está en discusión ese 30% o un poquito más, poquito menos, que está ahí en el medio. Y bueno, lo que alimenta esta situación es precisamente eso para mí, es el tema de la antipolítica. Ojo, con responsabilidad de los políticos, tanto de unos como de otros, como la de festejar el cumpleaños de la hija y después que contagió a 20 de sus amigas, por ejemplo, de Horacio Rodríguez Larreta, que además la mandó a Miami después del festejo. Pero esto un punto, pero para mí voy a decir cuál para mí es un punto importante vinculado con el tema del gobierno, que para muchos puede ser una boludez, para decirlo de una forma bien suave. Para mí, Alberto Fernández tiene que asumir que él es presidente de la nación. No es solamente Alberto Fernández. E incluso, si lo escucharon y vieron el reportaje que le hizo Julio Leiva en Caja Negra a Alberto Fernández, él, digamos, toma como un valor supremo el tema que su celular lo tiene todo el mundo y que él está hasta las 2 de la mañana contestando WhatsApp. Y la verdad que no, esto te lleva al error, no, es indefectiblemente te lleva al error. ¿Me permitís o a los horrores? Un asterisco, el propio presidente en su último discurso, en La Matanza, cuando presenta una unidad universitaria, lo plantea, lo dice él lo dice como un mérito, para mí coincido con vos, no es un mérito, dice, me olvido de que soy presidente. Y eso está mal. Entonces, después ves las consecuencias políticas, pero lo que yo estoy hablando es político, no es moral. No estoy, digamos, incorporándome
a los patrulleros morales. Estoy diciendo, Alberto Fernández es el presidente de la nación, él tiene que asumir que es eso. Entonces, no es que tiene que contestar a las 2 de la mañana, para mí, como presidente de la nación, digamos, a cualquiera que le manda un WhatsApp. Digamos, por seguridad y precisamente por el tema de los errores y horrores. Entonces, no es el tema de somos hombres y mujeres comunes que estamos en la gestión de gobierno. Sí, sos hombre común, pero sos un político. Y me parece que ese es un punto central para mí, para tratar de, si querés, si es un análisis lateral o es algo marginal o superficial lo que planteo vinculado con eso, porque me parece que eso tiene, para mí, más allá de esa superficialidad de decir que Alberto Fernández tiene que asumir que es presidente de la nación y dejó de ser Alberto Fernández solamente, es porque eso tiene un componente político fundamental, que a partir de ahí es donde vos tenés esa legitimidad política, social y para intervenir sobre los conflictos que se dan. No a partir de una foto si es mejor o peor, porque la verdad, si vos agarrás, para irme más para atrás, en los 90, digamos, que Carlos Menem era presidente de la nación y la verdad era una sucesión de disparates morales, digamos, pero él era presidente de la nación, él era el ejercicio de poder y para eso es que tenés que sacarte el traje de que soy solo un hombre común, sino que sos un hombre común, pero sos fundamentalmente el presidente de la nación. Para mí ese es el punto central. Y para cerrar, vuelvo sobre uno de los puntos que también están en debate y en discusión. La verdad que las elecciones para mí no se definen por esta foto u otras fotos u otras inmoralidades vinculadas con la oposición, sino que hay otros componentes más estructurales que hacen en última instancia al voto y fundamentalmente a ese voto que está en el medio, ¿no? Que a veces va para un lado, que va para el otro y que para mí hay un componente económico presente y de perspectivas de futuro. Yo coincido totalmente con este tema particular de las elecciones, por eso hay un debate o hay un análisis respecto al impacto. La peculiaridad es que justamente el resto de los elementos que tienen que ver con las motivaciones teóricas del voto, que es la situación económica y la vida diaria, tampoco están bien. Entonces, en ese concepto general de un malestar, un episodio más lo que puede hacer es bien sumar desencanto. Y posiblemente, si uno seguía, yo no sé cuánto hay todavía de efecto pandemia y cuánto hay de efecto agotamiento de desencanto, pero si mirás las últimas 2 elecciones provinciales, que fueron las de Misiones y las de Salta, la concurrencia fue baja y hubo más en el orden del 60% en ambos casos, y hubo en ambos casos también un porcentaje bastante alto de voto en blanco. En Salta el voto en blanco llegó casi a los 14 puntos, es decir, también ahí puede haber un elemento que tenga que ver con esta cosa. No, pero ahí también lo tenés que ver que se está dando a nivel mundial cada vez que hay votaciones, ¿eh? Los niveles de concurrencia son más bajos que el promedio, en el sentido que no es una particularidad de la Argentina en votación vinculado con la pandemia. A ver, cuestiones. La Argentina tiene voto obligatorio, lo cual hace que la participación generalmente ronde el 70, 75, 78%. Y acá el elemento es que son 2 síntomas de lo que vos hablabas antes, Alfredo, que es el inicio de algo que puede llegar a ser interpretado como la antipolítica, que la política se transforma en un instrumento estéril, que no dé respuesta, y va creciendo. Por eso los 2 síntomas de lo que sucedió en Misiones y lo que sucedió en Salta el fin de semana pasado, que es baja la participación y crece el voto en blanco, digamos. Eso, el episodio de la foto, en particular, yo creo que afecta a ese electorado indeciso que es el fiel de la balanza, digamos, que es el más permeable, si se quiere, a este tipo de discusiones. Es el que acompañó a Cristina. Dame un asterisco ahí. En ese voto, digamos, que vos decís fiel de la balanza, yo creo que está dividido para hacerlo de una forma muy esquemática. Uno que está vinculado con lo económico y fundamentalmente con las perspectivas económicas, y el otro que es de la antipolítica. Digamos, yo creo que ahí hay
esos dos perfiles dentro de ese grupo de votantes. Pero hay vasos comunicantes también, del tipo que perdió salario, perdió comercio, perdió calidad de vida durante la pandemia y siente que la política no le da respuesta y además tiene cierta afinidad, si se quiere, a cambiar el voto. Digo, en su historia, ese voto indeciso es el boom del 54% del 2011 de Cristina, es el que lo hace presidente a Macri, es el que se le va a Macri y recaptura a Alberto Fernández en el 2019, y algunos encuestadores dicen que es el 17, el 20, habrá que ver ahora cuánto es, que es el que termina definiendo los procesos electorales. Hay que ver cómo afecta a ese electorado puntual una situación como esta. Ayer alguien me contaba que fue funcionario de Cristina durante mucho tiempo, lugares claves, y se lo transmito a ustedes y a los oyentes también de Truco Gallo, es que hay pocas fotos del kirchnerismo en Olivos. Casi no hay, digamos. Es muy raro que trasciendan las fotos del interior de la residencia Olivos. ¿Y qué respuesta te daba a eso? La respuesta que me daba, no puedo revelarlo, después si querés te lo puedo revelar por otra vía. No, ¿por quién no? La respuesta es que había mucho control, que había mucho control y que además, bueno, es una característica, ya sabemos, del kirchnerismo, que hace del factor sorpresa, hace de la sorpresa una herramienta política, digamos, ¿no? Y hace del secreto una herramienta política. Ahí está, dejamos el asterisco, es que no es secreto. Ese es un punto, para mí, digamos, no tampoco quiero hacer una sentencia absoluta, sino que es el tema del ejercicio del poder, porque para ejercer el poder, más aún cuando estás acechado, porque es un poder que fue acechado, y bueno, vos para ejercer ese poder, lo que tenés que tener es control y cuidado, porque del otro lado, a ver, como si estuviésemos en la cancha, y te estamos esperando. Y bueno, entonces vos para poder ejercer y tener esa legitimidad política, lo que tenés que tener es control. No es secreto, es al revés, si querés pensarlo, es una estrategia defensiva. Y además, digamos, hoy, digamos, si lo querés ver con lo que pasa con Alberto Fernández, tenés, digamos, la consecuencia de no tener una estrategia defensiva. Digamos, ¿querés llamarlo secreto? Llamarlo secreto. Digo, las consecuencias, el que convocó a esa reunión y sacó esa foto debería saber que la publicación de esa foto podría tener algún tipo de consecuencias. A eso voy. Todos éramos conscientes en aquel momento, en julio del 2020, que es más, salíamos todos con permisos a la calle y había retenes policiales, no a esa altura, honestamente en julio ya no. ¿No? Los retenes fueron en abril y en mayo recién, sí. ¿no? Esa semana, esos 15 días, se había aumentado las restricciones justamente. Bueno, la sorpresa y el secreto como un instrumento político. A ver, Cristina vuelve al ruedo político con un libro que fue el bestseller de la industria editorial contemporánea y nadie sabía que la existencia de ese libro. Es un ejemplo fabuloso ese. Cristina un día a la mañana publica un video de unos 12 minutos y reconfigura el escenario político de la Argentina con el anuncio de la candidatura presidencial de Alberto Fernández. Está claro que Cristina entiende el factor sorpresa, el secreto, el factor de llamémoslo en buenos términos, es una palabra que tiene connotaciones negativas, pero para mí tiene connotaciones positivas en política, que es la idea de la conspiración. O sea, la idea de la conspiración y el secreto. Es de la intervención sobre el poder, Dani, eso es lo que yo quiero reafirmar. Es cómo haces para intervenir sobre esas disputas de poder. Si vos te abrís, bueno, chao, dejás toda la defensa abierta. Entonces ahí te meten todos los goles. Y entonces, y bueno, error no forzado, y como el tenis. No, es como el fútbol, es agarrás y decís, juego sin arquero y sin defensor, entonces te van a meter todos los goles. Te entran todas, ¿viste? Cuando te dicen te entran todas las balas, te entran todos los goles. ¿Pablo? El secreto es una herramienta y también enamorarse del secreto no necesariamente funciona. Porque si en la misma decisión vamos a valorar también o a tomar el desempeño, no, porque Cristina cuando toma la decisión del secreto también no solo está el secreto, sino la decisión. La decisión sirve funcionalmente para ese momento y si no, vos te guías por el análisis, incluso en muchos kirchneristas, el resultado de esa decisión tampoco fue bueno. Si algunos analizan la cuestión de el desempeño de Alberto Fernández. Por lo tanto, digo, puede ser que la jugada sea una genialidad, el secreto sea una genialidad,
pero el resultado no necesariamente, porque si también es una genialidad. Pero sí ganaron, pero sí ganaron. El Pablo. resultado desde el punto de vista táctico bueno. fue genial. Bueno, claro que sí, Pero claro que puede, sí. pero ¿quién te dice que fue malo? Si ganaron ellos. No, bueno, sí, está bien, puede ser muy inteligente a eso voy. Por eso digo, el secreto te sirve con una herramienta, no te garantiza que el secreto per se sea bueno, a eso me refiero. Y el secreto también no objeta el efecto, ¿sí?, del daño si vos cometiste un error, pero tampoco justifica, sino como si vos sos un gran evasor de impuestos y tenés un buen abogado que te hace evitar, digamos, caer preso. Por eso quiero decir que el secreto per se es una herramienta interesante, digo que no te garantiza lo demás. Yo, por mí, no sobreexagero el efecto del secreto, porque también en la misma decisión del secreto estuvo la elección de Martín Insaurralde, que terminó como terminó, o también en el secreto estuvo la elección de Amado Boudou como vicepresidente, que tampoco terminó bien. Entonces me parece, digo, en ese sentido, que la sobreestimación del secreto solamente como herramienta, justifica, digamos, esa valoración. Hay un proceso que es mucho más largo en la lectura. Y voy concretamente, ¿te sirvió para ganar? La sorpresa del efecto. Digo, después vos analizás, incluso en lecturas de propios actores del kirchnerismo, sobre el resultado de la gestión de Alberto Fernández y no están del todo conformes. Entonces, ahí digo, el secreto puede haber servido en una instancia y que nos sirva en otra instancia. Ese es el punto general de toda la película, a eso me refiero. No quiero entrar en polémicas, pero la elección de Amado Boudou, 54% y 8% creciendo la economía en ese año. Te digo, no sé si no salió bien, quizá lo que no salió bien es otra cosa. No sé si la elección de Amado, bueno, cuando quiera lo podemos discutir, digamos. No sigamos abriendo carpetas. No, entendamos que no terminamos más. Entiendo lo que es salir bien y no salir bien, digamos, para entender, digamos. No, está bien, quiero decir... El poder, muchachos, es la disputa de poder. El tema es cómo vos disputás poder. Porque a veces ganas y a veces... Pero a veces ganas y a veces perdés. A veces le va bien y a veces le va mal. Nada más. El tema es cómo es tu estrategia. Yo lo que quiero decir que para mí el problema no es el secreto, el problema es el hecho, ¿entendés? Entonces, si la fiesta hubiese... Entonces, ¿el problema cuál es? ¿Que Vitomé no haya dado la lista de los concurrentes? No, el problema es que se haya hecho la fiesta, a eso voy. No es que haya trascendido la lista de los participantes y la foto. Es cierto lo que vos decís de que hay situaciones que a uno le van a perdonar y a otro no le van a perdonar. Pero también el hecho existió. ¿Se entiende la diferencia? Quizás es más conceptual, pero ahí está la diferencia. Muy bien, bueno, otro apasionado capítulo de truco gallo. De truco gallo. ¿De qué serie, Puchu? Termina con la risa diabólica de Puchu. Cuando estemos en una misma mesa. No, tremendo, es polémica en el bardo. Claro, ahí estamos. Bueno, dale. Será hasta la próxima. Bueno, un abrazo grande para todos. Hasta la próxima, Toto. Chao. Muchachos, un abrazo. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.